Bienvenida a Future Founder a Nielsen Way. Pues hoy estoy encantado de tratar este tema, que es el Blitzscaling. Que esto, bueno, es una estrategia de crecimiento acuñada por Reid Hoffman y Chris Jed, que prioriza la velocidad sobre la eficiencia en entornos de alta incertidumbre. En particular, analizaremos cómo aplicar el concepto Blitzscaling en empresas tecnológicas, en startups, y discutiremos algunos ejemplos actuales, ¿no? Como OpenAI como ejemplo principal. Además, profundizaremos, en este caso, con una estrategia que impacta en la rentabilidad de forma directa y en la toma de decisiones y en el riesgo asumido. El itinerario del topic es introducción al blitzscaling, los conceptos clave y características fundamentales, casos del blitzscaling en la práctica, ejemplo Airbnb, Uber, OpenAI, Facebook. Puntos importantes a tener en cuenta, pues los riesgos y beneficios de crecer sin buscar eficiencia inicial. Diferencias con otras estrategias, por ejemplo, comparación con el crecimiento orgánico en métodos de escalado tradicional, y la conclusión y reflexiones que pues quiero hacer para ver si te puedo abrir, ¿no?, un poco más la mente y que puedas encontrar el tipo de estrategia que quieres utilizar o en el que sobre la que estás y no te estás dando cuenta que está emergiendo de forma natural porque te va muy bien o porque tienes un crecimiento exponencial o porque podrías virar el producto, la estrategia general de la empresa y llevarlo hacia la potencialidad, ¿no?, ese nivel de exponencialidad que podría darte este tipo de concepto. Nielsen Way es la forma de verlo todo, sin normas, crear y crear, con tecnología llegar a romper todos los moldes. Nielsen Way. Bueno, el blitzscaling es la estrategia de crecimiento que sacrifica la eficiencia por la velocidad en la búsqueda de una posición dominante en el mercado, es decir, tomar la primera posición dominante como lo ha hecho OpenAI. Las empresas que aplican esto, pues es una técnica que busca crecer exponencialmente tomando grandes riesgos en el proceso. Para que esto funcione, la startup debe tener un modelo de negocio flexible y una visión clara donde pueda explotar ventajas competitivas. Elementos clave: la contratación, es decir, toda la parte de equipos y personas, pues rápida o rapidísima. La empresa debe aumentar rápidamente su equipo para mejorar la expansión. La expansión es agresiva, la globalización rápida para evitar que los competidores ganen terreno o emerjan como setas, ¿no? Es decir, que tú te lanzas al mercado a nivel scale-up y lo que haces es pues ir muy rápido con ese efecto wow que haga que de forma orgánica, como una especie de contenido viral, pues lo mismo, con una estrategia viral salga de forma espontánea por todo el mundo. Riesgo calculado, pues priorización de la velocidad sobre la perfección. Financiación masiva, rondas es intensivo en capital y van a ser rondas grandes justamente porque esa tecnología que vas a lanzar, que puede ser que aplique a todo el mundo de forma, ¿no?, como viral, pues haga que necesite de mucho capital en diferentes zonas para poder generar esta expansión de forma clara y directa. Casos de blitzscaling en la práctica, pues vamos directamente a los puntos, ¿no? Ejemplos: OpenAI, crecimiento acelerado. Su adopción masiva de tecnologías de IA, como por ejemplo el lenguaje, por ejemplo GPT-3 como producto y GPT-4 o O1, por ejemplo, ha impulsado un crecimiento exponencial. Pero no solo eso, o sea, OpenAI lanza un efecto wow tecnológicamente hablando, la adopción no empieza a ser masiva, aunque en términos generales del TAM completo, ¿no?, del tamaño del mercado, pues están captando quizás nada más que 100 millones del tamaño total, que es multiplicado por mucho. Por lo tanto, esa pequeña proporción, lo que tenemos que hacer es pensar que debe buscar alianzas, ¿no? Una alianza de distribución, como lo hace con Apple, por ejemplo, asegurando que se va a conectar Apple Intelligent con el modelo fundacional y con el producto GPT, GPT-4 o 1, 2, 3 o el que sea que vaya emergiendo o actualizando en sus versiones. Y lo mismo aliarse con el partner estratégico o inversor sinérgico que ha sido Microsoft, en este caso. Es decir, que una empresa ve el potencial de la tecnología, como lo es Microsoft, que es un inversor que va a poner smart money, es sinergia absoluta, y de repente salen a nivel global como un scale-up. El dominio del mercado en OpenAI es claro, pues busca una posición de liderazgo en IA generativa, compitiendo con los Anthropic y que son ex Google, y Google justamente asumiendo riesgos éticos, tecnológicos significativos, en el cual hay que darle una vuelta a esto, ¿no? Porque al generar un efecto espontáneo, pues toda la capa social pues, genera una reacción, una opinión, hay un debate, se generan, ¿no?, polos opuestos en contraste, se genera opinión también tanto en medios tradicionales como no tradicionales, se genera, ¿no?, una voz en la que
pues eso hace que de forma positiva o negativa empuje a la marca a tener más usuarios, más adeptos y pueda así generar también más tracción de inversores y ocupar de forma casi total ese mercado incipiente de innovators o de personas que son early adopters, como personas en esa fase inicial de la innovación en la que son early adopters y que todo el mundo quiere probarlo, testarlo, verificar y validar que esa herramienta pues funciona. En el caso de AI, obviamente es así y es un caso de libro de Blitzscaling. Por cierto, quien lo acuña, que es el fundador de LinkedIn, que es Reid Hoffman, pues claramente cuando invierte, como al igual que invierte junto con la PayPal Mafia y ese grupo de inversores de Silicon Valley, pues lo que están haciendo es detectar cuáles son realmente los scale-ups y ahí está es decir, tiene que estar muy bien conectado con la comunidad académica, científica, con los papers que van saliendo, tanto en física, en matemática, bueno, en todas las áreas de medicina, bueno, están todo el rato ahí buscando cuál es la tecnología que va a hacer que explote y sea viral. Bueno, en este caso es OpenAI. El segundo caso, por ejemplo, es Uber. Uber hace una estrategia de ciudad a ciudad, destrabando ciudades. Por ejemplo, ingresa al mercado sin esperar la regulación, se lanza. Al lanzarse de esta forma, OpenAI, por ejemplo, lo que está enfrentando polémicas, tanto sociales o de medios, como decíamos. Uber, lo mismo desde el punto de vista de la regulación. La IA también está pasando lo mismo que Uber en cuanto a regulaciones. Ahora Europa está regulando de forma muy rígida y ya ves, futuro founder, que esto es importante, Cuando lanzamos una startup, tener en cuenta si estamos lanzando sin regulación o si ya hay un sandbox en donde podemos hacer pruebas y estar en las fases incipientes de la regulación y ser parte de ese proceso de cambio, En el mundo cripto, Bit2Me lo hizo muy bien. Bit2Me es una empresa de cripto que es, aparte de ser un SaaS y un B2C, un banco cripto que tiene muchísimas criptos, al igual que Fácil Cripto. Entonces, ahí, claro, en los neobancos también Fácil Cripto tuvo el reto de los neobancos, es decir, que ya se estaba empezando a generar ese sandbox, pero no había regulaciones, la CNMV ya estaba regulando, pero no estaba nada claro. Bueno, se hacen avances y sobre ese avance se va registrando, o se va lanzando producto, pero los reguladores te van empezando a llamar la atención, te pueden poner multas y demás. Lo mismo en el sector de los drones, quizás en la robótica van a venir también las regulaciones en breves, con la robótica doméstica. Por lo tanto, hay que tener en claro que aquella idea que va a ser como scale-up, tenemos que tener en cuenta que las regulaciones son el paso inmediato, pero antes está la polémica y el run que va a generar que luego se regule. Por lo tanto, ya tienes como información interesante de cómo lo hizo OpenAI y cómo lo estás viendo, que lo está desplegando, y cómo maneja la marca también el fundador. En cambio, Uber ingresa en los mercados, luego vienen las regulaciones, las comunidades friccionan mucho, ya sabes, taxis, VTCs, sigue habiendo polémica. El CEO de Uber pues, fue también muy polémico y la forma de generar y movilizar la estrategia también. Ahí te recomiendo que veas Playlist en el caso de Spotify y la de Uber, la serie Super Pumped, que está genial también para que la veas y puedas también visualizar desde dentro todos los retos que tenían en cuanto a esa expansión rápida. Hay muchos desafíos legales, el financiamiento masivo, lo mismo, grandes rondas de inversión, muy intensivas en capital, grandes rondas que generan grandes unicornios, pero resulta que el producto, luego hay una sobreexpectativa del mercado de ese producto, se posiciona el producto en todas las ciudades, en el caso de Uber, luego el modelo no resiste porque o bien no ha capturado todo el mercado la cuota por las regulaciones en diferentes áreas y todo ese desafío, y ahí hay una subexpectación, va bajando el producto en calidad y ahora estamos transitando ese modelo en el caso de Uber. Si Uber no hubiera hecho este movimiento de forma masiva, casi inmediata, que ¡pum!, sale espontáneamente y genera titulares en todas las ciudades donde va saliendo y genera polémica y movilización, no sería Uber y esa marca no tendría la fortaleza para que tú elijas, por confianza, utilizar un VTC de Uber y no de Cabify u otros. Pero bueno, la estrategia de Cabify, si la estudias, es totalmente diferente a la de Uber. Por tanto, ahí también vemos la personalidad que se refleja en esta motivación scale-up, en el que tú puedas tomar ese camino scale-up, que es muy propio de Silicon Valley, o un camino progresivo, lineal,
exponencial pero progresivo en el que puedas analizar a nivel crecimiento y hacer test A/B para poder crecer y comprender mejor todo, en el que te vas regulando, teniendo en cuenta que puede haber espacios donde estás sobre regulado y no ir y solo alojarte en esos sitios de forma estratégica donde está regulado y a punto de regular y puedes hacer un plan de expansión por años y tenerlo más medido. Pero bueno, ahí son opciones que tú tomas. Airbnb, por ejemplo, ¿cómo se internacionaliza Airbnb? Creció en más de 190 países en pocos años, en menos de 10, permitiendo que los anfitriones, host y usuarios accedan a la plataforma sin necesidad de infraestructura física. Ese producto es brutal. En este caso, pues el creador es un director de producto que se mete luego ya termina siendo CEO y se mete a emprender, pero ya ves, hay desafíos regulatorios, al igual que en Uber, porque ha enfrentado múltiples retos por ciudad que actualmente se siguen regulando y en algunos espacios sobre regulando, incluso hasta echando a la plataforma. ¿Por qué? Porque no quieren que se intervenga pues, cierto mercado, en este caso el inmobiliario, el hotelero, que afecta de forma directa pues, a fondos de inversión o bueno, a quien sea que afecte, también a nivel político, por lo tanto hay muchos desafíos regulatorios. Facebook, pues un crecimiento exponencial de los primeros en este orden de magnitud. Desde una red universitaria hasta ser una red social más grande del mundo, el éxito se debe a las adquisiciones estratégicas que hubo en Instagram, WhatsApp, bueno, Meta ya ha ido adquiriendo más empresas, ¿no? En el que establecer este punto estratégico en el que se va desarrollando para mantenerse como líder en el mercado, pero al inicio fue un scale-up absoluto viral a nivel producto y fueron comprendiendo y mejorando el producto, iterándolo poco a poco. De hecho, tardan muchos más años en desarrollar bien el producto y en generar toda esa arquitectura global en la que van comprendiendo, afinando y refinando. Pero el blitzscaling claramente Facebook lo ha marcado como un inicio, ¿no? Google también, claramente. Vamos a ver qué puntos importantes hay que tener en cuenta. El riesgo es inherente, claramente, o sea, es un riesgo fuertísimo porque en esta estrategia blitzscaling las decisiones no tendrán resultados inmediatos, el fracaso en algunas áreas es altamente probable, sin embargo lo importante es alcanzar rápido la dominancia del mercado y por eso aquí están esos inversores de riesgo que van a poner mucho capital creyendo que en esa dominancia van a marcar ese antes y después, ¿no? En el que ya esa marca queda como la propietaria, ¿no? Si tú piensas en Coca-Cola y Pepsi, pues la marca que dominó el mercado, pues Coca-Cola y por debajo van todas las demás. Entonces, la marca también genera pues, una autoridad que va a hacer que la decisión de compra o la decisión de uso, ¿no? de descarga en las aplicaciones y luego de uso y de compra y de ser recurrente el uso, será por esa autoridad de marca que esté totalmente intensificada por capital. Entonces, es interesante que este tipo de estrategias es altamente escalable, totalmente de riesgo, es decir, para buscar capital no puedes hacer una empresa que quiere ser un scale-up y no buscar capital de riesgo en lugares donde ya se haya hecho y no intentar, o sea, no perder tiempo en la búsqueda de capital en ecosistemas donde todavía este tipo de mentalidad no está implementada o no hemos visto casos similares. Y si los hemos visto, ir a los unicornios y a los fondos de inversión que nacen o las PayPal Mafia de esos unicornios, ¿no? Que son como los resultados de, es decir, ejemplos donde hay un unicornio, se crean fondos de inversión, se crean inversores con perfil de inversión que comprenden este tipo de lógicas y ahí es donde habría que ir a buscar. Si no sucede, pues ir a las fuentes iniciales donde salen, ¿no? Silicon Valley, pues tú vas a Israel, pues vas a los sitios donde realmente está el dinero en este orden. Esto me decía el otro día también un founder en el que, por ejemplo, en medicina, ¿no? Hay un founder de un SaaS de ciberseguridad y me decía, para medicina de precisión, los fondos en España no te van a entender, vete directamente a Boston. Y tiene toda la razón. Donde está esa lógica de valoraciones más grande, porque buscan este tipo de estrategia, ¿no? Implementarse de forma inmediata, súper rápido, para capitalizar cuanto antes la cuota de mercado y luego ya atraer a muchos clientes, demostrar el modelo y así sumar a inversores en las siguientes etapas para que fortalezcan esa posición de dominancia. El efecto de red es brutal, ¿no? Hablaba de algo viral, o sea, lo podemos enlazar a pensar como los contenidos, aquellas noticias, rumores que terminan siendo virales. Por lo mismo, en el mundo del emprendimiento, si tu idea, tu concepto, lo llevas a idea, creas ese producto mínimo viable que es bueno y crees que puede tener un efecto de red brutal, pues ¿cuál es la estrategia que vas a tener? Por ejemplo, hay un caso en el que un investigador, desarrollador de IA,
junto con otro, se da cuenta que creando una comunidad digital y contando cómo va avanzando y va narrando todo esto, pues genera ese efecto de red. Nude Project y todas las marcas jóvenes que hacen lo mismo, ¿no? Crean una comunidad y mientras la van creando, van documentando y enseñándote. Pero no solo pasa en Nude y es un ejemplo, pasa en muchos otros tipos de startups en las que en 6 meses pues son unicornios, como puede ser en este caso la de ella, que antes no existía. Es decir, tú eres una persona que es apasionada de crear empresas a la vez que investigar, puedes hacer ese side project que lo generas, haces mediciones en diferentes lugares del mundo en donde validas que todo el mundo comprende el producto de forma exacta y puedes lanzar y de repente se genera ese efecto de red gracias a que también lo estás comunicando todo a la vez, pues esa comunidad te va a apoyar y vas a crecer mucho más rápido y puedes también analizar ese KPI de efecto de red. Si tú no tienes un efecto de red en aquello que has creado, sea un producto digital, lo que sea, una startup, y no estás verificando esos puntos como KPIs de indicadores de que ese efecto de red existe o es elevado, si no es elevado, la estrategia tiene que ser totalmente diferente y la búsqueda del capital también va a ser totalmente diferente. Entonces tienes caminos que tomar. ¿Cómo vas a tú enfrentarte al reto? Porque el reto de crear una empresa es muy fuerte, porque es crear la empresa, crear el concepto, licenciar esa patente que hayas creado, crear la estructura empresarial, generar el equipo. Entonces, si no tienes, o sea, tienes todo el artefacto y no tienes bien clara esta estrategia, el capital que va a entrar o no es profesional o tú tienes mucha habilidad de persuasión, que ha pasado y que lo he visto, pero no está la estrategia bien montada y eso se va a notar y hay que tomar dominancia primero en el artefacto que has creado y hacia dónde quieres llevarlo y luego también tener ese perfil de startup con alto riesgo o menor riesgo, porque en el mundo startup todo es riesgo, pero claro, si vas a por el mundo, 99% probable que vaya mal, pero para eso hay capitales que apuestan por ese tipo de hipótesis, ¿no? Entonces, en esas lógicas, los fondos de inversión de alto riesgo pues enfocan en tecnologías que lo pueden cambiar todo. Entonces, si tú tienes eso, eres un blitzscaling. Ahora, si no tienes eso y tienes una buena idea, un producto y con una tecnología commodity, pues escálalo primero en pequeño. Busca dominar un mercado en pequeño. Vete creciendo poco a poco, luego expandes en 1, 2, 3 países para validar, luego o sea, MVP de MVP de MVP todo el rato, tanto en expansión como en producto y realmente validar. Y ahí vas creciendo y tardarás 5, 10 años, porque hay unicornios que llevan 8 años, pero han sido unicornios recién hace 3 años. Por lo tanto, ese crecimiento de producto es que han ido aprendiendo, refinando, escuchando al mercado. O sea, ha habido un Lean Startup Method en ese proceso de 1 a 5 años, por lo tanto no es un blitzscaling. Así que aplica esa estrategia. Vamos a ir al punto número 4, que son diferencias con otras estrategias. El blitzscaling contrasta con enfoques más conservadores, como te decía, donde las empresas crecen de manera orgánica y equilibrada, priorizando la eficiencia operativa y la rentabilidad desde el inicio. Si bien este método es más sostenible a largo plazo, las startups en mercados disruptivos optan por escalar rápidamente para capturar cuanto antes lo que los demás buscan. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer esta conclusión parcial y irnos de este topic pensando yo mismo dónde posicionamos aquello que vamos a crear. El blitzscaling no es para todos. Solo las startups que tienen un alto efecto de red son las que realmente van a tener ese efecto wow, porque tienen una tecnología disruptiva, fundacional, como es el caso de OpenAI, con sus modelos fundacionales que luego productizan con GPT y que luego tienen con una GPT Store y que están ampliando y ampliando las fases, ¿no? Que lo dice Sam Altman como las fases 1, 2, 3, 4, 5, que ahí te invito a que lo estudies. Pero claro, si tú tienes una empresa blitzscaling, significa que vas a tener una tecnología que vas a poder, ¿no?, dar soporte y ser commodity para toda una industria y crear sectores e incluso hay nuevos trabajos. Por tanto, tiene que ser algo muy disruptivo en lo que realmente creas y que realmente el sector, tanto, ¿no?, del mundo de la ciencia o de donde vengas, realmente te verifique esto y que lo puedas validar cuanto antes. Porque el financiamiento y timing también es tener acceso a estas grandes rondas de inversión o financiación es clave, poder sostener un crecimiento sin generar ingresos inmediatos, es decir, como lo hizo Facebook, como hicieron tantísimas empresas que van a negativo durante 10 años y se inyectan cantidad ingentes de dinero porque en esa dominancia luego viene el ROI, ¿no? Cuando ya se genera un modelo, Facebook va conquistando,
crea todo ese escenario en donde dominan como red social y luego empiezan a monetizar con publicidad, con ads, se crea todo un nicho, al igual que Google hace lo mismo. Facebook aprende de esto y lo aplica tanto Google, Facebook, y se convierten en los reyes de ads, ¿no? Y de hecho Google lo hace también con YouTube y genera un modelo de YouTube de ROI interno y también para los propios usuarios que son prescriptores y productores de contenidos. Bueno, es muy interesante, ¿no? Entonces, esto es clave. Y los riesgos, pues intentar calcular o asumir estos riesgos conlleva, pues, que si vas en el lado blitzscaling, seas realmente, pues, una especie de mirlo blanco del mundo del emprendimiento, con un equipo también, vamos, de alta cualificación, con una tecnología, una cantidad de patentes que sean tanta que realmente sepas que vas a disrumpir un mercado y a cambiarlo, a transformarlo, o incluso cambiar muchos sectores de una industria, y eso ahí sí que te invito a que vayas en esa estrategia de buscar cantidad ingente de dinero e ir a por todas y tener ese tipo de lógica y no sobredimensionarla en yo voy a cambiar el mundo, porque hay un problema, ¿no? En el mundo startup parece ser que todos hacemos un pitch que queremos cambiar el mundo, pero en realidad si somos blitzscaling somos una startup de alto riesgo con esta estrategia global, scale up total, y vamos a por esto. Y es al 1% de 4 billones de personas. Vale, ok. En cambio, la otra es, somos una startup innovadora que disrumpimos un sector específico en el que hemos detectado un nicho concreto, que es el porcentaje de una industria, y lo atacamos de forma progresiva y tenemos un plan, ¿no?, de 1 a 10 años, terminar en 6 países o en 20 países, y empezando con el año 1 y 2 en un mercado concreto, validando todo esto, y creemos que puede ser exponencial por esto y esto, porque hemos hecho este test, estos experimentos con los MVPs, tenemos este feedback del mercado y necesitamos este capital inicial con una ronda inicial fuerte para capturar el mercado español y tener una dominancia en este mercado y luego saltar a Francia, a Italia. Ya está, y lo tienes mucho más claro. Fíjate qué diferente es. En cambio el otro es, estamos hablando de contratar a 1000 personas en un año, ¿no? Y en este quizás creces de un equipo de 5 a 20, a 50, a 140, 320, 600, 800 y llegas a unicornio, pero tardas 8 años, por ejemplo. Entonces, en esos riesgos calculados, lo que tenemos que hacer es enfrentar esa lógica en la que nos convertimos en founders, pero también con el perfil de inversor para entender realmente cuál es la estrategia del dinero que va a entrar. Y eso nos lo dijo un abogado y un crack que tiene un despacho conocidísimo en el que trabajamos con ellos, con una startup que ya lleva años, 5 años, y en el inicio nosotros el capital lo buscábamos un poco sin saber, ¿no? Y tampoco había mucha información sobre esto. Por lo tanto, yo lo que intento ayudarte es en esto, en que como founder o co-founder tengas la capacidad de decirle a tu equipo o plantear en el cap table que si sois o no blitzscaling, y que lo seáis cuanto antes y que lo digáis. Si no sois scale up y tenéis esa estrategia tan masiva y no tenéis algo tan especial, estáis en la estrategia 2. Y en esta estrategia 2 estamos hablando de un crecimiento exponencial en el que podemos medirlo. Es totalmente medible, porque aparte, de hecho, siempre hay una curva hasta donde se llega, una cima a donde ya se aplana. Entonces tenemos que ser conscientes cuál es la ventaja competitiva ahí, cuál es el plan de crecimiento, cuáles son los porcentajes y los KPIs de crecimiento real, de producto y de crecimiento a por donde vas al mercado, y obviamente hacer proyecciones en ese modelo en el que todo te puedes inventar y todo el mundo ahí puede tener opiniones, pero que sea lo más realista posible. Es decir, siempre ir a los mínimos y pedir el capital para ir a ese escenario medio en el que ellos vean que vas a contratar a mucha gente capaz, vas a formar esa estructura de equipos, vas a demostrar en las etapas iniciales que esas estructuras de equipos van a estar bien enfocadas en el producto y a lograrlo. Y ahí te digo que ojalá lo logres. Yo estoy esperando entrar en esa fase, ¿no?, de exponencial, en la que todavía no me he montado en ninguna de las empresas. Yo estoy siempre en el mundo B2B y B2C. Todavía no hemos en el B2C logrado esta exponencialidad. Por lo tanto, yo estoy sobre la estrategia 2, pero muy comedido, ¿no?, como probando, aprendiendo. Así que tú, si todavía no tienes
una experiencia en B2B, no has comprendido los mercados donde estás, o cómo se negocia, cómo se estructura en equipo, no has pasado por esta estrategia 2 de estar en startups que ya hayan escalado, tenido problemas, pasado por el Valle de la Muerte, buscado dinero y no llegar, pero llegar, pasar todas las penurias que pasas. Si vas a la estrategia 1, que ya es Blitzscaling, sin haber pasado estas dos, porque tienes algo muy, muy especial, que sepas que es 1 en 1.000.000, seguramente. Por lo tanto, espero que sepas, ¿no?, qué lugar tomar. Y si eres un founder que está empezando o una futura founder que está queriendo empezar, yo me inclinaría a ir al C, ¿no?, ese punto C en el que estás primero B2B, probando, comprendiendo, desarrollando pequeñas cosas, rompiendo productos que creas y que no funcionan, descartando proyectos y ahí buscando tus fundadores, crear alguna startup que empiece a encontrar capital y ver esas lógicas y pasar todo el mundo difícil para luego algún día quizás saltar el Blitzscaling o no, o seguir en esta lógica que aquí tienes un terreno increíble por donde innovar con un montón de personas. Espero que te haya servido este panorama sobre lo que es realmente ir aprendiendo e implementando, cómo el mercado, cómo Estados Unidos está haciéndolo desde San Francisco con un montón de personas innovadoras, el Y Combinator, ¿no?, una comunidad increíble donde se aceleran las mejores startups, cómo todo el mundo está aprendiendo del error y comprendiendo en macro y en micro realmente qué es lo que funciona y qué no, y estableciendo las estrategias bien claras para saber en qué canal estás trabajando, emprendiendo o invirtiendo tu tiempo para crecer. Espero que te haya aportado algo de claridad, Founder, y que sigamos.